Muy buenos días, espero que estén todos muy bien, muy bienvenidos a este webinar 3 de este ciclo de webinars que hemos organizado en torno a materias de consumo y datos personales. Algunos recordarán que hace unas semanas partimos hablando del nuevo reglamento de comercio electrónico y su impacto en la industria dentro de la esfera del consumo. La semana pasada hablamos de la ley pro consumidor, y hemos dejado para el final, para cerrar este ciclo, uno dedicado específicamente a los planes de cumplimiento y las barreras de protección efectiva en materia de protección de datos. Creemos que esto es una buena conclusión a este ciclo porque los planes de cumplimiento es lo que nos va a permitir, de cierta forma, concretar y generar certeza en muchos de estos cambios que vienen en materia legal. Por la creación de estos planes de cumplimiento, nos están entregando herramientas bastante efectivas para ir tratando de generar un código de conducta y procesos que permitan a las empresas tener un poco más de certeza en el momento de interactuar con los consumidores. Y por eso le hemos dado mucha importancia a este punto y queremos ahondar en ello. Nos acompaña hoy día para esta presentación Camila Lira. Camila es una abogada que tiene mucha experiencia en el mundo consumo y conectado con compliance, que es asociada del área de consumo de Keri y ha trabajado bastante tiempo en estas materias. También nos acompaña Francisca Castillo, que trabaja en el team de datos personales y tecnología y tiene bastante experiencia en el mundo corporativo y compliance también. Así que es un team de lujo para poder ahondar en estas materias. Me gustaría hacer un par de reflexiones iniciales y cuáles serían los objetivos de este webinar y cuáles son los temas que me gustaría que todos pudiesen llevarse como conclusiones del mismo. Primero, en el mundo actual donde los planes de cumplimiento van adquiriendo cada vez más importancia, me gustaría reforzar que ante legislaciones que se sustentan más en principio que en una norma específica, ante un sistema judicial que cada día se conecta más con el sentimiento de justicia y en el fondo una interpretación hacia los consumidores, el CERNAC, que tiene también en la última ley un sesgo y un principio pro consumidor, muchas veces es difícil saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en las políticas que estamos implementando en la empresa. Los planes de cumplimiento, que tienen las características que vamos a ver hoy día, es una forma de dar certeza a muchas de estas procedimientos o de estas conductas que van a tener la empresa con sus consumidores y que nos van a permitir generar ciertos grados de certeza en nuestro actuar. Segundo, importancia de los planes de cumplimiento es que como tienen reconocimiento legal, nos van a permitir generar ciertas atenuantes o ciertas ventajas legales en el evento que hayan procedimientos a futuro. Tercero, y por el lado de las oportunidades, hoy día el mundo está cambiando tan rápido que los planes de cumplimiento nos permiten hacer una introspección y ir determinando las oportunidades de mejoras constantes que todas las empresas requieren. Y finalmente, ¿por qué hacemos la conexión del mundo de los planes de cumplimiento de consumo, que es una ley de protección consumidor, con datos? Porque la ley de datos está en trámite y no, en los próximos meses no se va a aprobar. Y la conexión está, como vimos en el último webinar, es que el artículo 15 bis de la ley pro consumidor le otorga competencias al CERNAC para conocer los temas de datos personales en las relaciones de consumo. Esto podría generar que el CERNAC, aplicando la ley actual, inicie algún tipo de acción, solicitud de información que haga o que permita incluso fundar acciones de clase por incumplimiento de datos bajo la ley actual. Por lo tanto, no hay que esperar que salga la nueva ley para que una autoridad como el CERNAC empiece a meterse en el mundo de los datos.
La ley actual de datos no tiene dientes, pero con el artículo 15 bis, esos dientes se los está poniendo el CERNAC, así que no debemos descartar que el CERNAC vaya a meterse mucho más en estas materias. Es por eso que esto nos parece muy importante y para eso vamos a ir ahondando en las oportunidades y las ventajas que nos dan estos planes de cumplimiento en materia de consumo y en materia de datos que nos da la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Así que vamos a partir. Me gustaría partir con Camila. Camila, ¿por qué no partimos y nos cuentas en qué consisten estos planes de cumplimiento y cuáles son los objetivos que tienen los mismos? Muchas gracias, Guille. Bueno, primero que todo, muy buenos días. En términos generales, estos planes de cumplimiento a nivel general consisten en un conjunto de elementos propios de una organización, que a partir de los mismos y entendiendo la organización, su contexto, sus necesidades y las propias expectativas que tienen las partes que interactúan con la misma, crean una política de cumplimiento, con objetivos de cumplimiento y procedimientos y procesos tendientes a cumplir los mismos. Pero para poder aterrizar y entender un poco mejor lo que son los planes de cumplimiento, pensemos en aquellos con los cuales nos familiarizamos a diario o casi todos los días, como por ejemplo, aquellos que dicen relación con el sistema de prevención de delitos o anticorrupción. Estos planes de cumplimiento que vienen implementándose desde mucho tiempo a la fecha, cuentan con una estructura y un planteamiento, el cual justamente han servido de modelos para todos los planes de cumplimiento que han ido implementándose en diversas normativas. Y no es distinto en materia de consumo, se utiliza este mismo modelo. Y por lo tanto, Guille, teniendo presente este concepto que he dado y teniendo a su vez presente esta estructura que se replica en todos estos planes de cumplimiento, es muy fácil poder atender al objetivo de los mismos y que es común, que es justamente brindar certeza a los proveedores o las empresas respecto de que sus actividades y procesos internos son legales y se están llevando a cabo de manera correcta. Y por lo tanto, de esta forma, podemos evitar riesgos que eventualmente podrían ser sancionados, los cuales tienen una repercusión directamente en un ámbito patrimonial, pero también en un ámbito, ¿cómo se llama?, respecto de la reputación de las empresas. Gracias, Camila, y quizás sería interesante hacer un zoom out y reflexionar un poco de por qué es importante desarrollar un plan de cumplimiento en general, no solo de consumo de datos, sino que en general. Y Francisca, tu experiencia, ¿por qué es bueno desarrollar estos planes de cumplimiento? Bueno, Guille, primero que todo, buenos días a todos los que están conectados escuchándonos. Como tú bien decías, en general se habla de tener un plan de cumplimiento en todos aquellos ámbitos en que la empresa esté siendo regulada, ya sea por un organismo estatal o regional, en donde ellos puedan resultar responsables o puedan haber algún tipo de multa o sanción que se le pueda aplicar a la empresa. Y como dijo la Camila, el más conocido que ya por el paso de los años está bien instaurado en casi todas las empresas, el modelo de prevención de delitos. Pero existen a nivel de muchas áreas, por ejemplo, bueno, protección al consumidor, que es lo que nos convoca, protección de datos, libre competencia, derecho laboral, etcétera. En el fondo, todos tienen en común que son áreas muy reguladas, supervisadas y que pueden tener algún tipo de sanción o responsabilidad para las empresas. Y bueno, un plan de cumplimiento en cualquier área en el fondo va a tener características comunes, que es en el fondo cómo se van a desarrollar, que todos están enfocados en identificar riesgos, brechas y poder determinar controles o por medidas de mitigación de los riesgos que se identifiquen. Y bueno, se debe tener claro igual que es un proceso que va a implicar tiempo y va a implicar recursos a nivel tanto material como humano. Pero estos costos se van a justificar a mediano y a largo plazo por todos los beneficios que va a traer aparejados. Como bien tú decías, Guille, y sobre todo por la experiencia que nos ha dado el área penal y los modelos de prevención de delitos a lo largo de los años, los grandes beneficios de estos procesos son principalmente lo que decías tú, certidumbre y el tema de las atenuantes.
Certidumbre porque en el fondo se puede tener certeza sobre el estado de cumplimiento actual de la empresa respecto a toda la normativa aplicable. Es una manera de saber cómo estamos actualmente cumpliendo con la normativa. Y atenuantes porque, como vamos a pasar a explicar más adelante con detalle, es una especie de salvavidas que sirve como prueba en un eventual proceso sancionatorio, en el fondo que va a servir para atenuar la responsabilidad de la empresa. Y bueno, ambos beneficios resultan muy buenos ante más que nada la magnitud de las sanciones que existen en nuestra legislación, independiente del área de que se trate, y los altos costos reputacionales que estos incumplimientos en estos temas están implicando hoy en día en nuestra sociedad actual. O sea, pensando en una era de redes sociales, de mucho acceso a la información, de los temas comunicacionales, y entre otros. Bueno, también, ¿por qué es bueno desarrollar un plan de cumplimiento? Está el tema de la oportunidad que tú mencionabas, Guille. Bien manejados, estos planes de cumplimiento pueden darle mucho valor a una empresa, porque desarrollar un plan de cumplimiento implica un proceso de autoconocimiento, de qué es lo que implica tu operatividad del día a día, cuáles son los riesgos que implican tu operación del día a día. Es como una manera le llamamos nosotros ordenar la casa, y estar al día con toda la normativa aplicable. Esto, por ejemplo, uno podría pensar en un futuro proceso de venta o de financiamiento, por ejemplo, que es muy típico que hagan un proceso de due diligence. Si uno tiene planes de cumplimientos robustos, esos due diligence van a salir limpios o van a salir bien dentro de todo, y eso va a mejorar un montón la posición de negociación, o va a mejorar el valor finalmente de la empresa en el mercado y en la competencia. Gracias, Francisca, y la verdad es que tienes toda la razón. De hecho, cada vez que hemos enfrentado estos procesos con los clientes, muchas veces hay un proceso de convicción de que esto es inversión. La empresa, después de hacer uno de estos planes, va a valer más por todas estas razones que hemos hablado antes, y por lo tanto, no hay que ver esto como un costo, sino que como inversión, porque además de los beneficios y ventajas evidentes, también lo mencionaba Camila, hay un tema de reputación que hoy día en el mundo vale mucho, sobre todo en un ambiente tan líquido y con tantas redes sociales. Pero ahora vamos a lo que estábamos, a lo que hizo relación con este webinar, y por eso quiero pedirle a Camila que ahondemos, hagamos un doble clic en los planes de cumplimiento en materia de consumo, cómo funcionan, qué es lo que son, por qué no ahondamos ahí. Perfecto. Pero antes de entrar directamente en lo que son los planes de cumplimiento en materia de consumo, me gustaría contextualizar este escenario. Y esto justamente surge a raíz de la reforma sobre fortalecimiento del CERNAC del año 2018, que corresponde a la ley 21.081. Esta reforma lo que vino a hacer, además de incorporar una serie de otras modificaciones, fue justamente crear los planes de cumplimiento en materia de consumo. Y estos planes de cumplimiento se sientan sobre la base de crear un sistema de atenuantes para los proveedores frente a sanciones que pueden tener a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y de ahí surge inmediatamente otra pregunta, Guille. ¿Por qué ser considerados como un sistema de atenuantes? Bueno, porque esta reforma no solamente vino a crear un sistema de plan de cumplimiento, sino que paralelamente lo que hizo fue tomar las multas que ya establecía la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y aumentarlas considerablemente para los proveedores, incluso aumentarlas hasta en 6 veces más. Es en este escenario justamente en donde hoy en día nos encontramos. Hoy, Guille, nuestra legislación nos provee de 2 tipos de planes de cumplimiento en atención al nuevo escenario de multas a los cuales se puede ver aparejado un proveedor frente a la infracción de la ley 19.496, y estos son los planes de cumplimiento ya sea de carácter preventivo o correctivo. Por un lado tenemos estos planes de carácter preventivos que surgen justamente a raíz del artículo 24 de la Ley de Protección de Derecho de Protección de los Consumidores, y que dice en relación justamente con esta estructura de atenuantes y agravantes de responsabilidad del proveedor frente a infracciones que puede cometer de esta ley o sus respectivos reglamentos, y que será conocido por el juez que conozca de la causa. En este sentido, dentro de toda la lista de atenuantes que estableció el legislador, justamente le entregó un control
ex antes a los proveedores mediante la creación de un plan de cumplimiento de carácter preventivo. Y paralelamente a ello tenemos también un plan de cumplimiento de carácter correctivo, el cual se enmarca dentro de un procedimiento voluntario colectivo. Este plan de cumplimiento cumple dos funciones dentro de estos procedimientos. Por una parte, es parte de la solución misma a la que arriba el acuerdo al cual llegamos con el CERNAC dentro de estos procedimientos, pero además este plan de cumplimiento correctivo establece medidas tanto preventivas como correctivas en atención a la infracción que fue detectada previamente por el CERNAC y que se regula a través de ese procedimiento voluntario colectivo. Perdón, se me había quedado el mute. Gracias, Camila. Y en este contexto, bueno, acá tenemos un cuadro de las multas antes y después. Lo que es interesante mirar es que si uno baja o califica un atenuante gracias a este plan, imagínense el impacto en lo que puede ser bajar un grado la pena que se aplique. O sea, se paga con creces el tema de los planes de cumplimiento y por eso es considerado una inversión. ¿Ah? No, y ahí me gustaría complementarte también, Guille, en el sentido de que no solamente estamos hablando de una sanción, sino que debemos pensar en que todos los procedimientos sancionatorios que se llevan a cabo tanto por CERNAC como por las asociaciones de consumidores no solamente consideran una infracción, sino que una serie de infracciones, solicitándose hoy en día la aplicación del máximo de las multas por cada infracción e incluso por cada consumidor afectado. Por lo tanto, empecemos a considerar cuál es la magnitud de las multas de las cuales estamos hablando hoy en día y a las cuales se pueden ver expuestos los proveedores. Así es. Y en este sentido, Camila, ¿cuál es el estándar que se utiliza para el desarrollo de estos planes de cumplimiento? ¿Cómo se valida su contenido? Va un poco más en la parte mecánica. Claro, al igual que pasan en los planes de cumplimiento en materia penal o en libre competencia, en materia de consumo también contamos con estándares que básicamente son directrices o lineamientos para los proveedores, con los cuales pueden desarrollar de manera correcta un plan de cumplimiento para su posterior certificación y aprobación. En este sentido, hoy en día contamos con la especificación técnica número 1 del Instituto Nacional de Normalización, y paralelamente el CERNAC ha estado en sus facultades, a través de sus facultades interpretativas, dictando una serie de circulares, dentro de la cual destacamos la 689, que justamente vela por el alcance, contenido, aprobación y procedimiento de presentación de estos planes de cumplimiento. De esta forma, tanto estas guías como las normativas indicadas que se ajustan justamente a los estándares establecidos por los sistemas de gestión de las normas ISO, que es súper importante ese punto, establecen directrices y lineamientos para que los proveedores puedan justamente desarrollar planes de cumplimiento de manera correcta para después pasar a su respectiva certificación y aprobación. Y en este sentido, pasamos también a la segunda pregunta, Guille, en cuanto a su sistema de validación. Y este parte en la medida de que cuando un proveedor cuenta justamente con un plan de cumplimiento robusto y apropiado conforme a las características que tiene su negocio, incorporando en el mismo las obligaciones que nacen de la propia Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, la cual no debemos olvidar se ha visto modificada últimamente por la entrada en vigencia de la Ley Pro Consumidor, en donde justamente lo que hace es integrar o establecer nuevas obligaciones para los proveedores. Y también tenemos otro tipo de normativa que se complementa a la misma, como se señalaba en las sesiones pasadas, el nuevo reglamento de comercio electrónico también, que crea también nuevas obligaciones para aquellos proveedores que funcionan a través de plataformas. Por lo tanto, teniendo presente y siendo consciente un proveedor de todas estas obligaciones y en la medida que cuente con un plan robusto con estas características, lo que debe hacer es certificarlo. ¿Y cómo se hace eso? A través de un tercero externo, el cual ha sido previamente certificado a su vez por el CERNAC. Estas entidades han sido validadas por el servicio, se encuentran en la página web del servicio cuáles son los que están habilitados para efectuar este procedimiento,
y que básicamente lo que realizan es una revisión consciente de estos planes de cumplimiento a fin de verificar que se ajustan a esta normativa técnica y a los estándares establecidos por la propia Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. El resultado de esta revisión es básicamente la emisión de un certificado de acreditación y un informe del plan de cumplimiento en donde da cuenta de justamente que nuestro plan cumple con estos estándares establecidos en la normativa. Pero el camino no se acaba ahí, porque una vez que contamos con esta aprobación de este certificador externo, el siguiente paso es presentarlo ante la entidad que lo tiene que validar, y este es el CERNAC. Y por lo tanto, el proveedor, mediante la aplicación de diversos procedimientos, el cual puede ser un abreviado o un procedimiento de carácter general, lo que hará es solicitar al CERNAC la aprobación de su plan previamente certificado por esta entidad externa, a fin de que lo valide y establezca que cumple con las especificaciones técnicas y los estándares establecidos en la propia Ley de Protección de los Derechos al Consumidor. Gracias, Camila. Oye, y ahondar un poco más, ¿cuándo uno debiese elegir el plan abreviado o un plan general de cumplimiento? ¿Cuál es la diferencia y cuáles serían las recomendaciones? En cuanto a las diferencias de estos procedimientos, recordemos que tenemos dos tipos de planes de cumplimiento, uno preventivo y uno correctivo. El preventivo, por una parte, el proveedor puede optar por estos procedimientos de carácter abreviado o de carácter general. ¿Cuál es la ventaja? Básicamente la información con la que cuenta el proveedor. ¿En qué sentido? Cuando un proveedor puede optar en un procedimiento abreviado para acreditar su plan de cumplimiento, estamos básicamente en la hipótesis de aquel proveedor que cuenta ya previamente con un certificado de aprobación y el informe de aprobación emitido por el certificador externo. Por lo tanto, al contar con estas dos herramientas, que básicamente es que se está acreditando por un tercero de que mi plan cumple con los estándares establecidos en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, lo que hace el proveedor o lo que debe hacer es ingresar estos documentos junto con, o estas certificaciones, junto con aquellos documentos que sustentaron la revisión de su plan de cumplimiento de manera previa, para que CERNAC básicamente efectúe un checklist del cumplimiento de su plan de cumplimiento a su vez respecto de los estándares establecidos en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. Versus un procedimiento general, en donde básicamente el proveedor no cuenta con esta certificación, es decir, cuenta con un plan de cumplimiento el cual no ha sido certificado previamente por una entidad externa. Y por lo tanto la ley también le permite al proveedor que, tomando su plan de cumplimiento, lo presente directamente al CERNAC, para que sea el CERNAC quien lo derive de manera interna a un tercero certificador para que lleve a cabo todo este procedimiento anteriormente indicado. Por lo tanto, la diferencia es clara, o sea, hay un proveedor preparado en este caso y por otro lado hay un proveedor que prefiere entregarle esta herramienta directamente al CERNAC para que sea el CERNAC quien internamente derive este procedimiento a un tercero. En cuanto a los plazos, Guille, básicamente la ley establece un plazo máximo para ambos procedimientos que es hasta 6 meses desde el ingreso de estas solicitudes. No obstante, y pensando obviamente la tarea que tiene que hacer CERNAC, es claramente evidente que un procedimiento puede durar mucho menos que el otro. Y pensando, oyéndonos directamente a lo que es un plan de cumplimiento correctivo, el escenario cambia, porque como estamos en un procedimiento correctivo en donde ya tenemos identificada una infracción y por lo tanto los objetivos y riesgos de cumplimiento, lo que se hace aquí es someterse a un procedimiento único de carácter sumario o mucho más corto, en donde el proveedor ingresa nuevamente ante el CERNAC su certificado de aprobación emitida por este certificador externo junto con el informe. ¿Por qué tenemos siempre este certificado y por qué siempre vamos a tener este informe? Porque dentro de un procedimiento voluntario colectivo, esta acreditación es solicitada de per se. Por lo tanto, el proveedor siempre va a contar con ella en un plan de cumplimiento correctivo. Por lo tanto, ingresa estas certificaciones a través del portal web del CERNAC, acompañando esta documentación y en un plazo de hasta 2 meses desde el ingreso de su solicitud, el CERNAC tendrá que pronunciarse sobre la acreditación de este plan de cumplimiento. Excelente, gracias. Bueno, interesante ver cómo se puede planificar esto y obviamente pareciera que
el plan abreviado sería más compatible con empresas que tienen la posibilidad de hacer los levantamientos de información y ir con certificadores. Y los planes correctivos generalmente se van a usar o en el marco de un PVC o en una negociación con el CERNAC para terminar una acción colectiva. En fin, hay distintos escenarios en que vamos a tener que ir aplicando cada uno de estos y por lo cual hay hartas opciones donde elegir. Exacto. Y en este sentido, y antes de pasar al mundo de los datos, Camila, ya hemos hablado en términos generales o bastante macro de las ventajas de estos planes, pero si nos puede hacer una bajada finalmente y quizás más concreta en todos los beneficios de estos planes de cumplimiento de materia de consumo, ¿cuál dirías tú que son? Esta guía es, a mi criterio, la pregunta más importante y la que nos hace la mayoría de nuestros clientes, puesto que las ventajas que representa la implementación de un plan de cumplimiento, sobre todo en materia de consumo, y teniendo presente el contexto en el cual hoy día se están moviendo tanto los consumidores como el Servicio Nacional del Consumidor, son súper importantes. Tomando en pie lo que ya las ventajas que habías mencionado tú al inicio y los que también mencionó Francisca, las principales ventajas que tiene un plan de cumplimiento radican, por ejemplo, en el conocimiento e identificación que una empresa puede tener de sus propios riesgos, teniendo por lo tanto un autoconocimiento y una autorregulación de sus procesos. Además, también tenemos la confianza que puede generar en el mercado, sobre todo teniendo presente que hoy día contamos con consumidores mucho más avesados y conocedores de sus derechos y de las obligaciones que tienen los proveedores. Visibilidad y conocimiento de los riesgos que tiene una empresa, lo cual a su vez permite una correcta gestión por parte de la administración. También, y muy importante lo que tú mencionabas al inicio, Guille, está el hecho de generar certeza sobre los procedimientos y las actividades internas de una empresa, en el sentido de contar con la certidumbre de que mis procedimientos están siendo aplicados conforme a derecho, en este caso conforme a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, porque se encuentran avalados por una certificación previamente aprobada por el CERNAC. Y sobre todo, y obviamente no dejándolo de lado, es esta configuración de sistema de atenuantes, la cual vimos, o que nos estamos enfrentando hoy en día a multas totalmente brutales respecto de cómo las podemos ir acumulando o cómo podemos ir derivándolas respecto de un procedimiento, y que este plan de cumplimiento obviamente se coloca en un escenario de servir como atenuante respecto del máximo y de la cantidad de multas que se pueden aplicar dentro de un procedimiento. Pero esta idea de ventajas no me gustaría dejarlas solamente como enunciándolas, Guille, sino que me gustaría transmitir la idea de que es importante el desarrollo de un plan de cumplimiento, pero es importante también que este se mantenga en el tiempo mediante las mejoras y mediante también la renovación de las certificaciones, puesto que recordemos que estos planes de cumplimiento, su certificación puede llegar a durar hasta 2 años, perfectamente prorrogables. Por lo tanto, la idea de estos planes de cumplimiento es un mejoramiento a futuro, que no solamente me sirva para cumplir una normativa, sino que me permita cumplir y ganar cultura de cumplimiento al interior de una empresa. Y por lo tanto, viendo estas ventajas, es muy fácil también identificar las desventajas o qué nos pasa si no implementamos estos planes de cumplimiento, y que justamente dicen relación con los riesgos a los cuales se puede ver enfrentado una empresa frente a las infracciones de la Ley de Protección de los Derechos Consumidor o las diversas normativas y reglamentos que llevan aparejados el mismo. Multas y sobre todo un daño reputacional o bien un daño patrimonial en la empresa. Gracias, Camila, y hemos visto la conexión de los planes de cumplimiento en materia de consumo y las ventajas que tiene para la empresa, pero ¿cuál es la conexión con los datos? ¿Por qué estamos metiendo datos en el mundo consumo? Algo anunciamos, pero queremos ahondar en eso, y para eso, Francisca, ¿cuál es el rol que juegan los planes de cumplimiento en materia de consumo para el tema de datos? Bueno, y lo primero es destacar que bajo nuestra ley actual de protección a la vida privada, que es nuestra ley que trata sobre la protección de datos personales, no hay una regulación específica sobre los planes de cumplimiento, pero contiene igual una obligación general de cuidado que obliga al responsable de los datos de cuidar de ellos con la debida diligencia, habla la ley, y haciéndose responsable de los daños que pueda generar. Entonces, a la luz netamente de nuestra ley de protección a la vida privada,
podríamos concluir que un sólido programa de cumplimiento es una manera de demostrar esta debida diligencia que se requiere tener en cuidado de los datos personales. Pero bueno, tú ya lo mencionaste, hay un proyecto de ley que se está discutiendo que vendría a reformar la ley de protección a la vida privada, y este proyecto de ley contempla efectivamente, entre otras cosas, la existencia de modelos de prevención de infracciones en esta materia y la posibilidad de certificarse. Pero esta vez con una agencia distinta al CERNAC en el fondo, pero esto solo está en el proyecto de ley, lo cual, como hemos visto, se ve un poco lejana a su aprobación. Entonces, dicho esto, frente a este panorama, en el fondo, de una ley de protección de datos personales que no se hace cargo del tema, de un proyecto de ley que viene discutiéndose, pero que no se ve aún que se vaya a aprobar, mientras no entre a regir esta nueva ley, y en materia de consumo tenemos que tener muy en claro que hoy en día CERNAC ya cuenta con las herramientas para poder fiscalizar este tema. Se debe tener en cuenta la reciente reforma pro consumidor y la inclusión del artículo 15 bis, de la que ya hemos hablado en esta sesión y anteriores, en virtud de la cual hoy día CERNAC tiene aquellas herramientas para poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa de la privacidad de datos personales, pero en aquellas relaciones que se lleven con los consumidores. Por tanto, todo lo que ya hemos hablado de las ventajas y los objetivos indicados por Camila, el procedimiento, la certificación, las atenuantes, todo lo que ya hemos repasado va a ser ahora aplicable a materias de protección de datos personales en aquellas relaciones de consumo. Gracias, Francisca, y creo que es muy importante esto. Me gustaría reforzar un concepto que a veces nos damos cuenta que los clientes han expresado muchas dudas. Hemos estado tanto tiempo siguiendo el proyecto de ley de datos personales, haciendo prediagnósticos, preparándonos para lo que viene el GDPR, que muchas veces se nos olvida que en Chile tenemos una ley que es tremendamente arcaica, antigua, incluso de antes de la época de Internet. Y como no tiene mecanismos de ejecución muy específicos o digamos, que sean eficientes, uno tiende a estar siempre esperando al nuevo proyecto de ley. Lo que hace la reforma del 15 bis es ponerle dientes a la ley actual. Por lo tanto, el CERNAC, en lo que dice relaciones de consumo, pasa a ser una especie de autoridad de datos personales. ¿Y qué significa? Que el día de mañana el CERNAC, si empieza a acreditar violaciones a la ley actual, no al GDPR o a la reforma que viene, sino que la ley actual puede generar requerimiento de información, pueden generar acciones de interés difuso, puede incluso generar una acción colectiva. Por eso es tan relevante este artículo 15 bis que se aprobó ahora con la nueva reforma, porque hoy día podrían generarse contingencias graves y específicas a la ley de protección de datos personales actual. Y no necesariamente que hay que adecuarse a una ley que se podría aprobar en 1, 2 o 3 años, dependiendo la tramitación que se dé en el Congreso. Y esto es importante porque siempre estamos seteados a, oye, preparémonos a la ley que viene, pero lo que hace el 15 bis es ponerle diente a la ley actual y el CERNAC podría empezar a accionar en forma bastante más agresiva de lo de hoy día. Y Francisco, volvamos a los planes de cumplimiento en materia de protección de datos. ¿Por qué es bueno desarrollar un plan y cuáles son los elementos más importantes en ello? Bueno, como ya lo hemos destacado harto, en todas aquellas empresas que se dediquen en el fondo a tener que su principal negocio sea de consumidores, de consumidores bajo la ley de protección al consumidor, o sea, con esta reforma ya no es casi aconsejable, es casi mandatorio ahora desarrollar un plan de cumplimiento a la luz de las herramientas con las que cuenta el CERNAC, según ya lo he dicho anteriormente. Entonces, en todas aquellas empresas en que su relación con el consumidor sea su principal operación, lo que nosotros en general decimos que podemos aprovechar la oportunidad de desarrollar un plan de cumplimiento preventivo
en materia de consumo, ahora lo que hay que hacer es agregar un capítulo especializado en protección de datos en el plan de cumplimiento que se desarrolle. Pero independiente de lo que se pueda dedicar la empresa o independiente si trata o no con consumidores propiamente tal, creo, Guille, que es muy ventajoso que la situación actual, que podemos aprovechar un poco de esta inexistencia de lineamientos que existen en esta materia. La reforma es muy reciente y bueno, el proyecto de ley de la Ley de Protección de Datos aún se ve muy lejano de ser aprobado. Entonces, en ese contexto, creemos que es muy ventajoso aprovechar la liquidez que existe en este tema aún en Chile. No está muy desarrollado todavía. Bueno, el SERNAC sí ha emitido un par de circulares interpretativas con su propia interpretación sobre la Ley de Protección de Datos y cómo debe aplicarse esta ley frente al consumidor, y ya hemos visto de ese par de circulares que ha dictado que su criterio ha sido bastante estricto en el tema, con un enfoque muy conservador en la materia. Por tanto, creemos que al empezar a desarrollar planes de cumplimiento en materia de protección de datos, vamos a ser pioneros en el tema, y es una oportunidad para que las empresas, en conjunto con el SERNAC, puedan generar lineamientos en conjunto que sean realistas y que sean razonables, con criterio de realidad en base al tema, básicamente de la realidad comercial de las empresas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque esto es lo que me alcanza para hacer. Hay veces que el SERNAC dicta lineamientos que simplemente no son aplicables en la práctica, como pasó con el famoso sello SERNAC, que nos puede dejar esta moraleja en el fondo de que si el regulador se pone muy estricto, básicamente las empresas no lo pueden aplicar en la práctica. Entonces, creemos que es muy bueno aprovechar que aún no hay nada oficial del regulador en esta materia. Igual es importante tener en claro que quizás puedan tener algunas empresas un resquemor con que desarrollar un plan de cumplimiento puede ser exponerse un poco al regulador. Pero nos gustaría transmitirle el mensaje de que no se trata de eso para nada, más bien es una autorregulación, de revisión de los procesos internos y autofijarse los límites, y en la ausencia de un pronunciamiento del regulador, darle un contexto ajustado a la realidad y un contexto comercial a las políticas que podamos desarrollar. Y bueno, también hablando de las atenuantes que mencionó Camila bajo la Ley de Protección al Consumidor, nos gustaría dejar en claro que independiente de si se aplica o no la ley al consumidor, esto es de aplicación general para cualquier área, aunque la empresa no se dedique a una relación de consumo, porque la lógica de los atenuantes, que ya no es familiar por los modelos de prevención de delito, podría verse como de aplicación general, porque en cualquier procedimiento sancionatorio, bajo las normas probatorias que existen en nuestra legislación, va a ser siempre mucho más fácil probar la existencia de comportamientos que se encuentren escritas y reguladas a través de políticas reales, y podemos probar que las políticas se cumplen porque tenemos protocolos para ello, y de esta manera va a ser mucho más fácil para cualquier empresa probar que ha sido debidamente diligente en el cumplimiento de cualquier ley que se nos presente. Me gustaría reforzar algo que dijiste, Francisca, y que a veces no lo hemos mencionado mucho, pero efectivamente los alineamientos que hace el SERNAC son hechos desde la perspectiva de un regulador, y a veces que no tiene esta conexión con la realidad de los negocios. El presentar estos planes permiten, incluso entre comillas, también educar al regulador, educar al SERNAC en cosas que son realistas y que van a ir cumpliendo con el espíritu de la norma, en la parte mucho más granular. Y por lo tanto, a veces adelantarse antes que haya más casos o antes que hayan más circulares interpretativas, puede ser algo bastante importante, no solo para tener un plan exitoso, sino que también para generar un diálogo constructivo con la autoridad que permita hacer una bajada en los lineamientos para cada una de las áreas específicas. Es muy distinta a la realidad de una pyme, a la realidad de un retail grande, a la realidad de un banco que maneja grandes cantidades de datos, y eso tiene que reflejarse en una bajada más bien sectorial que se puede hacer a través de los planes de cumplimiento. Por lo tanto, muy buen punto que levanta. Y en este sentido, ¿cómo es el proceso de creación de un plan de cumplimiento? ¿Qué implica, Francisca?
Bueno, Guille, de manera general, podemos contar un poco cómo lo hacemos, al menos nosotros, que quienes hemos adoptado una metodología que es común en estos temas y es la que usualmente se usa, que consiste en la gestión de riesgos, que es básicamente identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, luego controlarlos, implementar soluciones y monitorear estos riesgos y las soluciones a lo que pueda estar expuesta la compañía. Y en este sentido, la gestión de riesgo es necesaria para priorizar y dimensionar la acción a ejecutar, de manera que un programa de cumplimiento resulte efectivo y garantice que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente. A grandes rasgos, el proceso se va a iniciar con un envío de un checklist, básicamente un listado de documentos que nosotros usualmente pedimos, que nos van a dar un poco el panorama general de lo que existe en la compañía, que puede ir acompañado de un cuestionario escrito con preguntas específicas para entender la operatividad de la compañía en particular y el estado actual general de cumplimiento de este tema en específico. También se pueden realizar entrevistas con el personal clave de cada área para identificar los procesos importantes dentro de la empresa y también las brechas que puede haber en cada proceso. Y bueno, luego de eso, la idea es que en conjunto con la compañía, y aquí es muy importante la intervención de los prevencionistas de riesgo y de los consultores que pueden tener interno en la compañía, elaborar una matriz de riesgos donde vamos a identificar todos los riesgos que, en base a la información que nos proporcionaron antes, identificar todas las brechas dependiendo de cada proceso, y va a ir obviamente acompañada cada brecha de un método de control de la misma para poder mitigar o solucionar el riesgo según resulte aplicable. Y bueno, dependiendo de las necesidades de cada cliente, también los podemos asesorar en la elaboración de los mismos documentos de control, de las políticas, capacitaciones, por ejemplo, el personal o cualquier otra gestión que necesite para apoyar el proceso. Entonces, como pueden ver, es un proceso de creación integral en donde vamos a necesitar la participación de las gerencias de la empresa y del personal clave de todas las operaciones que pueda generar un riesgo infraccional. Como pueden ver, esto se parece mucho a los modelos de prevención del delito en personas jurídicas. Es una estructura bastante parecida y por lo tanto no es un animal en términos de procedimiento tan nuevo y muchos de los que están escuchando probablemente han enfrentado esos procesos. Esto no es algo extremadamente sofisticado. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia que hemos visto en los planes de cumplimiento en materia de datos, Francisco? Bueno, yo creo que más allá de materia de datos, Guille, es bueno partir diciendo que a lo largo de los años nuestra experiencia nos ha demostrado que antes todo el tema de cumplimiento, de planes de cumplimiento, se limitaban principalmente a prácticas de corporativas de grandes empresas. Pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el panorama ha cambiado bastante actualmente, porque hoy día la estructura y el comportamiento del mercado exige la presencia de empresas, pymes, grandes, independientes del tamaño, que sean responsables socialmente, que cuenten con una cultura de cumplimiento a nivel integral, en el fondo, en todas las áreas que se podrían dar. Ya no resulta rentable a largo plazo que una empresa incurra en constante incumplimiento y en constantes sanciones, y así lo ven al menos los inversionistas globalmente, que está mucho más desarrollado que acá en Chile. Y en este sentido ya hemos asesorado a varios clientes en desarrollar un plan de cumplimiento en esta materia en particular de protección de datos, que es lo que nos convoca, también en otras materias, pero al menos en lo que estamos hablando ahora, y los hemos asesorado y acompañado desde el inicio del proyecto, lo hemos orientado después en todo momento, incluyendo capacitaciones a su equipo, hemos brindado apoyo en su redacción de las políticas, y de hecho incluso ojalá que es el estándar ideal, digamos, pero que nos ha resultado muy bueno incluso redactar sus modelos de contratos y otros documentos para decirle esto es lo que ustedes tienen que empezar a usar desde ahora para ordenar un poco la situación. Y hemos tenido muy buena experiencia, las empresas han demostrado un gran interés y una capacidad grande de adquirir una cultura y una conciencia sobre la protección de los datos personales que quizá antes no existía. Hemos visto clientes cada vez extranjeros o cuyas matrices se encuentran en el extranjero que están preocupados por estos temas, sobre todo aquellos europeos,
la aplicación del GDPR, que empiezan a ordenar en el fondo la situación de sus filiales en cada país. Bueno, el mismo GDPR, si bien la norma es europea, esta igual puede tener efectos en Chile, bajo dos perspectivas. La aplicación directa del GDPR siempre va a ser entidad extranjera, pero en la medida en que traten datos personales de interesados que residan en la Unión Europea. Y el tratamiento se lleva a cabo en el marco de oferta de bienes o servicios que dichos interesados de la Unión Europea puedan tener. O también sobre el control del comportamiento en la medida que los comportamientos tengan lugar en la Unión Europea. Y la otra situación de aplicación es cuando el cumplimiento del GDPR sea un requisito exigido por empresas de la Unión Europea a empresas chilenas en el marco de transferencia de datos personales hacia Chile, que es un tema que aún no está regulado en Chile, pero sí en Europa. Entonces, de esta manera, si bien podemos ver que es un cuerpo normativo extranjero, no es tan ajeno, porque puede tener aplicación en Chile, porque las empresas con su matriz europea están preocupados de este tema, porque les puede resultar aplicable, y bueno, porque todo nuestro proyecto de ley de protección de datos en el fondo va apuntando hacia GDPR y al estándar europeo, entonces están preocupados con empezar a familiarizarse desde ya con el estándar que se maneja globalmente en este tema. Gracias, Francisca, gracias, Camila. Aquí ya vamos cerrando. Cualquier duda que haya en esta materia, por favor, contáctenos y estaremos encantados de contestarla. Y quizá algunas palabras y reflexiones finales en esta materia. Primero, estamos viviendo un escenario bastante fluido, bastante líquido, donde los principios muchas veces valen más que las normas concretas. Entonces hay que mirar estos planes de cumplimiento como una herramienta que nos llega a la autoridad para solidificar un poco esa liquidez, darle un poco más de certeza en que nuestros procedimientos o nuestras interacciones con los consumidores van a estar un poco más regulados y con un visto bueno a la autoridad. Los planes preventivos se presentan al CERNAC y además de las ventajas evidentes que hablábamos de las atenuantes, etcétera, permiten generar un grado mayor de certeza en el cumplir de la empresa. Nosotros vemos en todos nuestros clientes que más que una buena norma quieren certeza y saber en qué cancha se están moviendo, y esta certeza la pueden dar, al menos aumentar los planes de cumplimiento. Segundo, en toda la experiencia que hemos tenido, esto no es un gasto, es una inversión, porque se generan muchos procesos de autoconocimiento que permite a la empresa hacerse las preguntas que hacía tiempo que no se las hacían en relaciones con sus consumidores. Y esto permite ir generando una oportunidad de hacer mejoramientos continuos dentro de sus procesos y por lo tanto son oportunidades de mejora en general. Y tercero, como lo decíamos antes, hay que tomar conciencia de que la adecuación de GDPR o la adecuación de la futura ley, que es un elemento que todos teníamos en el radar, es un tema que va a pasar en el futuro, pero la reforma al 15 bis de la ley pro consumidor lo que hace es entregarle herramientas al CERNAC para empezar a actuar desde hoy con la ley actual. La ley actual tiene sus falencias, no está inmersa en el mundo, cuando fue creada para el mundo logístico actual, de e-commerce, etc. Hay muchos lineamientos y circulares que está lanzando el CERNAC en materia de comercio electrónico, en materia de inteligencia artificial, que tienen un componente importante en relaciones con los consumidores y las empresas, no solo en la parte de comercio, sino que en la parte de datos. Y eso hay que estar mirándolo, porque independiente de que la ley no se haya dictado todavía, el CERNAC tiene facultades para actuar como autoridad de protección de datos y eso puede tener un impacto en nuestras operaciones del día a día. Así que eso es, espero que les haya servido esto, encantado de quedar a su disposición y será hasta la próxima ronda o ciclo de webinars que prepararemos en Kiri para otros temas. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto de vuelta.